Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación a la Corporación FENALCO y feliz cumpleaños en esos 35 años. Les tengo una invitación a que empiecen con una estiradita. Ya después de unas buenas conferencias, de haber escuchado estos conceptos tan importantes, los voy a invitar a que alcen la mano con unas preguntas. Entonces aprovechen así como de estirarse. Primera pregunta. ¿Quiénes ayer pudieron comer 3 veces durante todo el día? Bueno, ya hay una buena cantidad de personas. Sabemos que esta no es la realidad de todas las personas en Colombia. Experimentamos cifras de inseguridad alimentaria. Las cifras también ocurren en una ciudad como Medellín, en una ciudad como Bogotá, de la cual yo vengo. Así que hacemos parte de una mayoría en Colombia, pero que no es la totalidad del país. La siguiente pregunta, alcen la mano, pueden cambiar de mano. ¿Quiénes están seguros que esas comidas que comieron ayer fueron nutritivas? Se redujo la cantidad de nutritivas. Ahí de pronto hubo como algunas que no estamos tan seguros, ¿será que sí, será que no? Ahora, alcen la mano quienes están seguros que esas comidas fueron positivas para la naturaleza. A ver, manos arriba, no, sin miedo que desde acá no, todo bien. ¿Estamos seguros? ¿Fueron positivas? Ahora, la última pregunta, última estiradita. Alcen la mano quienes consideran que esa forma de alimentarse, la que hicieron ayer, es sostenible. Por aquí una mano, allí hay otra. Se vuelve difícil, ¿verdad? Y es que estamos frente a un desafío y una cantidad de paradojas que nos invitan a pensar sobre eso tan básico que hacemos día tras día. Resulta que para producir los alimentos estamos utilizando recursos naturales, pero de una manera que no es nada eficiente. Los científicos afirman que la forma actual en que producimos y consumimos los alimentos es hoy la principal amenaza que tiene la naturaleza, porque utilizamos una gran cantidad de tierra para producir los alimentos, utilizamos una gran cantidad de agua, de esa agua dulce que es escasa en el planeta Tierra, pero además consumimos de una manera muy homogénea. Resulta que el 75%, y estas son cifras a nivel planeta, de los alimentos solo proceden de 5 animales y 12 cultivos. ¿Y cuántas frutas tenemos en Colombia? Más de 12, ¿o no? Si nos ponemos a enumerar, tenemos frutas yo creo que de la A a la Z, ¿verdad? Hasta el zapote, y preguntemos acá en el lugar de donde estamos, en la mayorista, ¿cuántas frutas tenemos? Y miren, apenas 12 cultivos constituyen el 75% de los alimentos. Y es que resulta que la naturaleza es quien nos permite tener esos alimentos, pero la forma en que estamos produciéndolos ha generado la deforestación, ha hecho que perdamos biodiversidad no solo en esos ecosistemas terrestres, sino también en los de agua dulce, y además se calcula que el sistema alimentario global ha generado emisiones de gases de efecto invernadero. Y la solución a todos esos problemas es supremamente fácil. A partir de mañana, pues no comemos más. Por supuesto que no, ¿verdad? Esa no es la solución. Tenemos que transformar la manera en que producimos y consumimos los alimentos. Y la circularidad es parte de esa respuesta. ¿Y por qué hace parte de esa respuesta? Porque resulta que el sistema alimentario es altamente ineficiente. Perdemos y desperdiciamos una gran cantidad de alimentos. Y eso es tan así que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay una propuesta específica de que al menos la mitad se dejen de perder y desperdiciar para el año 2030. Y esto es un círculo, hablando de circularidad, virtuoso. Necesitamos a la naturaleza para producir alimentos y necesitamos evitar la pérdida y el desperdicio para conservar la naturaleza. Y acá vienen 2 motivos para que se los lleven en la cabeza. Estos son los límites planetarios. Y si ustedes se fijan, los estamos llevando más allá de lo que el planeta es capaz de sostener. Y si nos vamos allá en el
lineal que tenemos de este lado, tenemos la biodiversidad. Y miren lo bonito. Si seguimos como vamos en una curva descendente, si seguimos como estamos. Pero resulta que si mejoramos la conservación, esa curva comienza a transformarse. Pero si además de mejorar la conservación, de tener nuestros parques nacionales, de hacer que preservemos distintas cosas, le sumamos la transformación del sistema alimentario, y acá vienen todas estas cosas que vamos a hablar de la regeneración y demás, miren que es que la curva no solo empieza a bajar, sino que empieza a ir para arriba. Es decir, tenemos en nuestras manos la posibilidad de conservar esa naturaleza. Entonces yo les traigo 3 invitaciones muy concretas. La primera, el uso total de los ingredientes. Esta foto la tomé de este chef, que es un chef de Polonia. Hace poquito en otra conferencia me regañaron, no, pero no se tiene que ir hasta Polonia para traer esa foto. Aquí en Colombia tenemos chefs que son capaces de hacer lo mismo y estoy completamente de acuerdo. Estoy segura que aquí en Medellín tenemos talento maravilloso que podría hacer exactamente lo mismo. Pero miren toda la cantidad de cosas que se pueden hacer con una remolacha. Y no solamente el bulbo, que es lo que estamos acostumbrados. A ver, ¿a quién le gusta la remolacha? Bien, bien, bien. Tenemos acá gente que sabe lo que es bueno y que seguramente conoce aquí en la central mayorista donde venden la mejor remolacha. Entonces, miren que no estamos hablando solamente del bulbo de la remolacha con sus azúcares y con todos sus componentes, sino por ejemplo también de la hoja, del tallo, de cómo utilizamos todo el ingrediente. Y esto pareciera ser una cosa menor, una cosa donde uno dice, pero pues qué bobada, que eso ni quita ni pone. No, resulta que sí. Resulta que estamos acostumbrados a comernos el arbolito del brócoli, pero nadie se come el tallo. Resulta que las hojas de la zanahoria hacen un pesto maravilloso, pero nos comemos solamente la parte de abajo de la zanahoria. Y todos los recursos que utilizamos para producir los alimentos, millones y millones de litros de agua, el transporte que empleamos para moverlo a través de estas cordilleras en este país. Hay alimentos que se producen en Antioquia, que viajan hasta Bastos en Bogotá y vuelven a venderse aquí en Medellín. Todas esas ineficiencias y esos transportes finalmente terminan no siendo consumidos. Entonces, hablaba en una de las conferencias anteriores acerca de la eficiencia. Pero tenemos espacio en nuestras empresas y en las del sector gastronómico, por ejemplo, para la creatividad. Tenemos compromisos al interior de nuestras empresas, hablando de alimentos, para tener una política de reducción del desperdicio. Por supuesto están los temas normativos, y hay temas normativos y de política pública en torno a la gestión de los residuos, y eso hay que cumplirlos porque son normativos. Pero estamos yendo más allá de la norma, tenemos una política de reducción del desperdicio, por ejemplo, para quienes son transformadores, para quienes son comercializadoras, para quienes trabajan con alimentos. Y cómo esto lo convertimos en procesos de liderazgo y de gestión del cambio al interior de las compañías, y cómo los convertimos en oportunidades también para involucrar a los talentos jóvenes. Hoy se dice, no, es que los jóvenes están muy desmotivados y no quieren hacer parte de las empresas y se van muy rápido. ¿Cómo aprovechamos a esos talentos jóvenes para involucrarlos en este tipo de problemas y de hacerlos partícipes de sus soluciones? Segunda invitación: medir para saber en dónde poner los esfuerzos. Estas son fotos de un centro comercial aquí en Medellín. Resulta que en una plazoleta de comidas se deja mucha comida, pero no es lo mismo dejar esas papas a la francesa, esos frijoles, que dejar esas cáscaras del limón o ese hueso de eso, ¿qué será? ¿Una mojarra? Ustedes me ayudan, que conocen más posiblemente de ese pescadito. Entonces, no es lo mismo hablar de lo que sucede antes de que el plato se sirva, del preconsumo, que del posconsumo. Y no es lo mismo hablar de ese residuo orgánico evitable y no evitable. Nos hemos devanado la cabeza, como dicen en la separación en la fuente, entre lo que es orgánico y lo que no es orgánico, reciclable y demás. Pero resulta que es que tenemos que también entender otras cosas.
que es evitable, que se podría haber consumido y que definitivamente hay que hacerle una gestión, porque nadie se puede comer pues esos huesos del señor pescadito. Y cómo eso nos permite entender en dónde está la gestión. En este centro comercial en particular, casi el 70% de lo que se está produciendo de residuo orgánico en esa plazoleta de comidas es evitable. Entonces, ¿será que el esfuerzo que ese centro comercial tiene que hacer es que generar un tema de una planta de compostaje in situ para los residuos? ¿O será que es un tema de movilización del consumidor hacia el ordenar mejor sus platos o llevárselos? Los datos nos proporcionan rutas mucho más claras sobre cómo avanzar. Y tenemos herramientas, al final les voy a dar un código QR, a través del cual van a poder descargar herramientas prácticas sobre cómo empezar a medir para tomar acción. No es medir por medir. A veces tenemos como este deporte de saquemos datos que no sirven para nada. No, esto es medir para tomar acción, medir para llevar a soluciones que realmente impacten en reducir esto con ánimos de que esa circularidad que ya tiene un andamiaje de política pública se convierta en una innovación en el día a día, en los objetivos, en los CAPEX, en los resultados de la empresa. Arriba, una herramienta para aquellas empresas que trabajan en el sector del agro para medir la pérdida a nivel de las fincas productoras. Aquí una herramienta para medirlo a escala de los minoristas, de quienes trabajan en el sector del retail. Y aquí una herramienta para medir y tomar acciones frente a quienes trabajan en el sector gastronómico. Existen otras muchas y siempre concentrémonos en ese evitar. Parece que a veces la circularidad, como lo decía Marcela, termina en ese final, ¿no? En, ¿qué hacemos con el residuo? ¿Qué hacemos con el residuo? ¿Qué hacemos con el residuo? Y se nos olvida que es que el primer paso es evitar que el residuo exista. La mejor forma de gestionar el residuo es evitar que exista. ¿Qué hacemos para evitar que exista el residuo? Pues miremos cómo lo gestionamos. Aprovechemos la hoja de la remolacha, aprovechemos la hoja de la zanahoria, aprovechemos el tallo del brócoli. Solamente hablando de los alimentos. Y miren que estoy hablando de cosas muy sencillitas, muy básicas, porque no hay que sobrecomplicar estos asuntos. Son asuntos del día a día, asuntos que está en nuestras manos solucionar. Miren esto. ¿A quién se le hace complicado elegir un aguacate para el almuerzo? A veces, ¿no? Nos toca ir a tocar allá en el supermercado, el otro, el de más allá. Y resulta que a veces se maltrata mucho y esos aguacaticos se convierten en la llamada merma. Acá los que trabajan en estos asuntos conocen lo que se llama la merma. Entonces, la circularidad de los alimentos también tiene que ver con eso, con ser arquitectos de las decisiones. ¿Cómo ayudamos a las personas a tomar mejores decisiones? ¿Cómo les simplificamos la vida a las personas? Este aguacate está listo para comer al almuerzo, este aguacate es para madurar en casa. Y con esa acción evitamos que las personas, por ejemplo, sobretoquen la mercancía y esa mercancía posiblemente termine en una merma. Entonces, esto se me fue mucho, espérense a ver si puedo echar de para atrás. Me quedó grande echar de para atrás. Me salté 2 diapositivas, pero ahí me van a ayudar. Entonces, atrevámonos a ser pilotos y a medir resultados. Esto hace parte de las guías que les mostré. ¿Qué podemos lograr con lo que ya tenemos y hacemos? Por supuesto, la tecnología tiene un rol, por supuesto, la innovación requiere inversiones. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron en las conferencias anteriores. Pero si no tenemos la tecnología en este momento y si no tenemos las inversiones, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Esa infraestructura del aguacate requirió una tecnología de punta. La imaginación de la persona de ese retail. Y esa tecnología de punta la tenemos acá. Y no cuesta. Y no sobrecalienta. Y no hay que enfriarla sino con la toallita.
Y es la inteligencia no artificial, la inteligencia que tenemos, la inteligencia que afortunadamente logramos obtener porque comimos 3 veces al día y no sufrimos de desnutrición crónica en la infancia y por tanto nuestras capacidades se desarrollaron de manera adecuada, porque los niños que sufren desnutrición crónica por la inseguridad alimentaria no desarrollan esas capacidades a su pleno potencial. Entonces, utilicemos los recursos que ya tenemos y hagamos pruebas. Y traigamos a los consumidores, traigamos a los clientes. Dentro de los recursos que les voy a dejar, hay un curso que creamos que se llama Mercadeo para la Sostenibilidad. No mercadeo sostenible, porque eso tal vez no existe, es mercadeo para la sostenibilidad. ¿Cómo traemos al consumidor a la mesa? ¿Cómo lo invitamos a ser parte de estos cambios que vamos a generar? ¿Cómo lo cambiamos en términos de la motivación? ¿Cómo generamos la oportunidad? ¿Cómo generamos las habilidades para que el consumidor pueda manejar mejor los alimentos? Desde que planea, compra, almacena, prepara y consume los alimentos. ¿Qué ingredientes necesitamos para que esto suceda? Necesitamos un cambio en las normas sociales. Trabajando en los centros comerciales, ¿saben qué nos dimos cuenta? Que nos da pena llevarnos 3 papas a la francesa. Ay, es que me voy a ver como muerto de hambre. Uno ahí como llevándose 3 papitas a la francesa que me llevé. Cuando tal vez, lo que nos debería dar pena es que la comida se quede ahí, porque esa comida le tuvo un gran costo al planeta, a las manos que lo cultivaron, a lo que costó transportarla, a lo que le costó a los microorganismos lograr, que son biodiversidad, que esa papa llegara a nuestras manos. Entonces, necesitamos sumar esfuerzos para que los alimentos no se conviertan en un lujo, para que los alimentos no se desperdicien, para que la paradoja que representa esta imagen no suceda en nuestro país, uno de los países más biodiversos del mundo, un país que se puede dar el gusto de tener una fruta por cada letra del abecedario. Un país donde posiblemente traigamos a un turista aquí a la mayorista a mostrarle nuestra biodiversidad convertida en alimentos. Así que muy invitados a ver esa lista de recursos. Hay cursos gratuitos, hay herramientas y a tomar acción. Muchas gracias por escucharme en esta mañana.